Señor presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. Tienen la palabra. Muchas gracias, presidenta. Agradecer el cariño, la hospitalidad con que nos reciben siempre en Argentina y muy especialmente en esta maravillosa provincia de San Juan. Y recordar que tenemos muchas tareas pendientes, incluyendo con usted, señor gobernador, el hacer ese corredor bioceánico desde Porto Alegre hasta Coquimbo, pasando por San Juan y por el paso de Aguas Negras. Recordar también a mi amigo el presidente Lula y el presidente Morales, otro corredor que nos puede unir desde Santos, en el Atlántico, pasando por Bolivia, hasta los puertos de Arica e Iquique en el Pacífico, porque lo cierto es que estamos en deuda con nosotros mismos. Uno se pregunta por qué nos cuesta tanto la integración en nuestro continente. Porque muy bien lo dijo la presidenta Cristina Fernández. Este es un continente que no tuvo los conflictos religiosos que tuvo Irlanda, que durante tanto tiempo se mataban unos con otros en nombre del mismo Dios, ni los conflictos étnicos que dejó el Reino Unido en África cuando hizo divisiones dejando en un mismo país tribus que eran enemigas ancestrales, ni los conflictos bélicos que tuvo Europa con las dos guerras mundiales del siglo pasado. Y a pesar de que hemos estado libres de esos males, no hemos podido realmente aprovechar las fuerzas que hace la unidad, la integración y el esfuerzo y el trabajo en conjunto. Y sin embargo, en los grandes momentos, América Latina siempre ha estado a la altura, como lo demuestra este salón de la expedición del Libertador, cuando en forma muy solidaria y muy fraternal, una expedición salió desde el lado oriente de la cordillera, al mando del general San Martín para la liberación de Chile, y desde ahí otra expedición navegó muchos miles de kilómetros para liberar a Perú, más las gestas libertarias de grandes hombres como Bolívar y Sucre. En los momentos estelares, América Latina siempre ha tenido la visión y la unidad. Pero tenemos que tener la misma visión y la misma unidad en todo momento. Y cuando uno recuerda que estamos cumpliendo muchos de los países de América Latina 200 años de independencia y hacemos el balance, nos damos cuenta que, sin perjuicio de los logros, que son muchos, todavía estamos en deuda con nuestros pueblos, como decía el presidente Mujica. Un continente que lo tiene todo: riquezas naturales, territorios vastos, pueblos homogéneos, que ha estado libre de las guerras y sin embargo sigue siendo un continente subdesarrollado, con mucha pobreza, con demasiada desigualdad. Es un continente que tiene que reconocer que lo mejor de América Latina está todavía por delante. Y yo quisiera mencionar en esta materia que llegamos tarde a la revolución industrial y por eso somos un continente subdesarrollado. Y no podemos llegar tarde a esta nueva revolución, que es mucho más potente, mucho más profunda y que va a marcar al mundo en forma mucho más permanente, que es la revolución del siglo XXI. Esta revolución que emerge, que empezó con la caída del muro, cuando se terminó esa dicotomía brutal que enfrentaba al mundo dos bloques irreconciliables, en que unos acumulaban bombas en el pacto de la OTAN y otros en el pacto de Varsovia, capaces de destruir el mundo muchas veces y vivían mutuamente atemorizados. Ese mundo, que era el siglo XX, nuestro siglo XX, empezó a cambiar y a cambiar para mejor. Y esto es una tremenda oportunidad, porque no solamente cayeron los muros, la cortina de hierro, el muro de Berlín, también se cayó otro muro, que era el que establecía que el norte era desarrollado y el sur subdesarrollado. Y por lo tanto hoy día América Latina tiene tal vez la mejor oportunidad de su historia, de dar ese gran salto adelante. Y yo estoy convencido, como lo pensamos todos, que solo lo vamos a poder hacer si lo hacemos dentro de un contexto de unidad, de integración, en que seamos capaces de resolver conflictos, diferencias que nos han separado durante mucho tiempo. Por lo tanto, felicito a Uruguay, a su presidente, y a Argentina, a su presidenta, por haber resuelto un conflicto que estuvo presente en muchos
de los encuentros de Mercosur anteriores. Creo que este es el primer encuentro de Mercosur donde el tema que dividía a dos países de esta agrupación está ausente, y veo a los dos presidentes felicitarse mutuamente, uno con las palabras, Cristina, ¿cierto?, con su sonrisa, por haber resuelto y bien un problema. Y yo creo que para poder aprovechar estas oportunidades, además de integración, unidad, sabiduría e inteligencia para resolver los conflictos, tenemos que darnos cuenta cuáles son las variables claves que van a hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en este siglo nuevo, en esta sociedad del conocimiento y la información. Y yo creo que todos sabemos cuáles son. Y podemos hacer un pequeño balance interno si estamos haciendo todo lo que podemos hacer en esos frentes. Yo creo que lo que va a hacer la diferencia, además de la unidad y la integración en América Latina, va a ser la capacidad que tengamos de mejorar el capital humano, la calidad de la educación en nuestros países. Y en eso estamos todos los países de América Latina en deuda. Porque cuando uno ve los estudios internacionales, muchos países con niveles de desarrollo equivalentes a los nuestros nos llevan una ventaja en calidad de la educación. Segundo, el esfuerzo que estamos haciendo para alimentar a nuestros países de lo que es el vapor de la revolución industrial, que es la ciencia y la tecnología. También en ese frente, cuando uno ve las comparaciones internacionales, tenemos mucho terreno por avanzar. Tercero, el volver a fomentar en nuestros países la capacidad de innovación y emprendimiento, y que los estados sean aliados de la sociedad civil, que fomenten, que creen las condiciones, que reduzcan las desigualdades, pero que no frenen la capacidad de innovar y emprender, que es propio de la libertad humana y que es el gran motor del desarrollo hoy, mañana y siempre. Y finalmente, yo también creo que es muy importante que nos demos cuenta que vivimos en un mundo muy cambiante y que cambia cada vez más rápido, y que lo único que es constante en el mundo moderno es el cambio. Y por tanto la capacidad de adecuarnos a las nuevas realidades, liberarnos de los viejos prejuicios y por tanto aprovechar las oportunidades que esta sociedad nos está poniendo por delante, es otra característica o condición fundamental para el éxito. Pero yo estoy muy optimista, señora presidenta y colegas presidentes, porque veo que los tiempos están cambiando y están cambiando para mejor. Y yo creo que encuentros como este, en que estamos mirando el futuro, los proyectos, las oportunidades, y no estamos atrapados en divisiones o conflictos del pasado, son una muestra de este nuevo ambiente, este nuevo aire que se respira en América Latina. Es impresionante cómo Europa, a pesar de haber tenido 2 guerras mundiales, 40 millones de muertos, logró pasar de la lógica de la línea Maginot a la lógica del Tratado de Maastricht, y lo hizo en tan poco tiempo. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y yo creo que para eso la unidad de los países de América del Sur, y por tanto la misión que tiene UNASUR, pero también mirando hacia el resto de las Américas, que son parte de nuestro continente, nos van a permitir tener esa unidad, y la unidad hace la fuerza. Y por eso yo, estando en la provincia de San Juan, quiero terminar mis palabras citando a un gran admirador de San Juan como era San Agustín, quien dijo: los tiempos son como los hacen los hombres y las mujeres. Seamos mejores y los tiempos serán mejores. Muchas gracias.